¿Vaya, jóvenes? Creo que está fallando un poco el internet, pero no sé si se ve, si se oye. Sí se ve, Sí se oye, doctor. no sé si también quisiera apagar su cámara, tal vez también funciona con una mejor señal así. Ya apagué la cámara, a ver si jala mejor. Ya estamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Si se dispersa el audio, me avisan, por favor. Claro. Bueno, entonces vamos a continuar. Les comentaba el día de ayer que la técnica para la toma de presión arterial es pues lo básico, es lo que más necesitamos dominar en este caso para poder hacer un buen diagnóstico. En este caso, sabemos que el paciente, si viene caminando, debe descansar por unos minutos, 5 a 10 minutos, si era en una caminata normal. Que antes de llegar a checarse la presión, no debió haber ni desayunado, ni comido, ni cenado en los últimos 30 minutos, que no debe haber tomado café, que no debe haber fumado y que debe tener la vejiga vacía para poderle checar la presión. ¿Sí? Él debe llegar a un lugar tranquilo, que tenga una luz blanca, que sea silencioso, que sea cómodo, que no esté frío, para poder hacerle una toma adecuada, ¿sí? El paciente debe sentarse en una silla con un respaldo recto y debe poner los pies derechos tocando el suelo, la espalda erguida y si está cercano el soporte, respaldarse en él, si no, estar sentado con la espalda erguida, ¿sí? No debe estar hablando durante las mediciones y debemos elegir el brazalete apropiado. Aquí abajo vienen las medidas. El brazalete estándar, el convencional para la población, es el que tiene 12 a 13 centímetros de ancho y 35 centímetros de largo. Y cuando el paciente tiene una circunferencia de brazo de más de 35 centímetros, se considera obeso y entonces el brazalete mide de 20 centímetros de ancho y 40 de largo para que pueda cubrir al menos el 80% de la circunferencia del brazo. ¿Sí? Se coloca el brazalete, el brazo del paciente debe estar con la mano abierta, descansando en una mesa donde el brazo esté a la altura del corazón y el equipo, habíamos comentado el día de ayer que ya está autorizado ciertos equipos electrónicos y que podemos accesar a una lista, una página donde están las listas de los equipos autorizados. Entonces, si este equipo está autorizado, lo podemos utilizar. Simplemente hay que evitar que el cordón se enrolle de muchas vueltas o que esté golpeando con algo más porque eso nos puede llegar a distorsionar la toma, ¿sí? Entonces, nada más el equipo colocado en plano y sin tantas vueltas en el cable y se puede tomar electrónicamente. ¿Sí? Esas serían las condiciones. Habitualmente en la primer consulta,
Tomamos la presión en ambos brazos, derecho e izquierdo, para hacer una comparativa. Recuerden que algunos pacientes, por ejemplo, los diabéticos, o los pacientes con ateroesclerosis, que tienen obstrucciones de sus arterias, o pacientes que tienen compresión de la vena cava o algunas condiciones especiales, pueden tener una cifra de presión más alta en el brazo derecho que en el brazo izquierdo. Lo permitido de diferencial entre ambos brazos es menos de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Obviamente siempre el brazo izquierdo deberá ser más alto, pero en sus excepciones el brazo derecho podría suceder. Y entonces en la primera cita tomamos ambos brazos para definir en cuál brazo estaremos tomándolo posteriormente, en cuál brazo le indicaremos al paciente que lo siga tomando, ¿sí? Estas, estas medidas las hacemos sentadas. En ciertas ocasiones le pedimos al paciente que se acueste y volvemos a tomar medidas acostado y nuevamente sentado, sobre todo cuando hay hipotensión ortostática. Y de estas mediciones que podemos hacer en el consultorio, 3 tomas con un intervalo de 3 a 5 minutos entre cada una. La primer toma que realicemos siempre debe ser desechada, tenemos que volver a tomar una segunda o tercera toma y hacer un promedio para poder definir si es que las cifras realmente están altas. Y aún si tenemos dudas, pues le podemos indicar al paciente que continúe el monitoreo en casa para definir realmente qué está pasando. Porque obviamente que un paciente que llega a consulta con cierto temor, con miedo, a qué le van a decir, a qué le van a restringir, puede llegar con una cifra alta. Y conforme se va controlando el temor, puede reducir sus cifras, ¿no? Es muy importante definir cuál es la cifra que el paciente ha estado manejando. No podemos decirlo con exactitud, pero sí podemos hacer un promedio, porque dependiendo de las cifras que el paciente maneje en promedio y el tiempo que ha estado expuesto a esta cifra, pues son los riesgos cardiovasculares. Los comentaba en las diapositivas anteriores. El problema no es la cifra, sino el riesgo de llegar a un evento cardiovascular. Y mientras más alta la presión, más alto es el riesgo, sobre todo de eventos vasculares cerebrales, más que de eventos cardíacos, ¿sí? De cualquier manera, pues siempre hay que reducir esas cifras de presión. Si no reducimos, si no controlamos esas cifras de presión arterial, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que también comentábamos de los órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos? Pues son corazón, son las arterias, son la retina y es el riñón principalmente. Son los órganos que más se afectan por la hipertensión descontrolada. Y aun cuando el paciente tenga una hipertensión controlada, va a haber cierto grado de daño a estos órganos, pero el tiempo obviamente va a ser mucho más lento, ¿no? Hola, ¿me oyen? Sí, ¿Se fue de pronto el audio? ¿Y están viendo mi pantalla? no, ¿No ven la pantalla? no. Nos parece como si no estuviera compartiendo. Ahorita ya se está Ok, ya empezando a se ve. compartir. Ok, bueno,
Ok. Aquí me parece que hay algo en la red. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno, entonces les decía que los órganos blancos, el corazón, va a sufrir un remodelamiento, primero hipertrofia, luego dilatación, reducción de la fracción de expulsión y nos va a llevar a insuficiencia cardíaca, ¿sí? A nivel arteriolar, Está fallando su audio otra vez, doctora. lo volvió a sacar. Oh, ¿estamos otra vez? Sí, Ya, doctor. Entonces, las placas de ateroma, la aorta que puede verse calcificada pronto en una radiografía de tórax puede ser por arterioesclerosis, por endurecimiento de esa placa y también por la formación de grasa dentro de ella. ¿Sí? A nivel de ojos, de retina, sabemos que la vasculatura se puede. Doctora, está fallando mucho su audio. Deme un segundo. Bueno, ahí están todavía. sí. Bueno, entonces, Sí. al final de cuentas, el problema es que nos va a llevar a muertes prematuras, ¿no? ¿Qué es una muerte prematura? Pues aquella que sucede antes del tiempo de vida esperado. En este caso, nuestro promedio de vida es 75 años y los pacientes mueren antes de esta edad, pues se consideran muertes prematuras. Entonces, la hipertensión va a generar un 13.5% de las muertes prematuras. Va a incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares, de eventos vasculares cerebrales hasta un 60-70%. Será la causa de un 47% de las enfermedades isquémicas y el 75% de los pacientes avanzarán hacia una enfermedad hipertensiva, de los cuales 50 llegarán a la insuficiencia cardíaca y 20% a la insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, va a haber muchas comorbilidades agregadas a la hipertensión si es que no logramos controlar. Y esto a una edad joven.
quedamos que la mayoría de los hipertensos están entre 20 y 54 años. Entonces, que un paciente de 54, 60 años ya esté en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, con ceguera o con un evento vascular cerebral, pues nos va a deteriorar su calidad de vida, va a incrementar el costo de su manutención y obviamente va a ser una persona que no va a ser económicamente activa, sin ver además todos los conflictos que va a conllevar en su estilo de vida, porque probablemente sea una persona dependiente, ¿sí? Entonces, y esto empieza desde muy temprana edad. El 50% de los que se complican están entre 115 y 145 milímetros de mercurio. Entonces, aún cuando la presión esté teóricamente controlada, no significa que no va a avanzar, ¿no? Quizás va a retardarse un poco el avance, pero no están exentos los pacientes de esta condición. Entonces, una persona con hipertensión tiene alto riesgo de tener eventos cardiovasculares. Cardiopatía isquémica, como son infartos, como son eventos vasculares cerebrales, perdón, síndromes coronarios agudos, infartos, síndromes coronarios agudos. En el hombre con hipertensión, que es la barra celeste, es mucho más alto comparado con una persona, un hombre sin hipertensión, más del doble del riesgo, duplica el riesgo de un evento vascular, evento cardíaco isquémico, ¿sí? Igual para las mujeres, una mujer no hipertensa contra una hipertensa tiene el doble de riesgo de cardiopatía isquémica. Entonces, la hipertensión nos duplica el riesgo de cardiopatía isquémica. En eventos vasculares cerebrales, para el hombre se incrementa hasta 3.8 el riesgo y para las mujeres hasta un 2.6. Y la insuficiencia cardíaca en los hombres se cuatriplica y en las mujeres un 2.6. Vean ustedes que en general los eventos secundarios son de más afección principalmente a los hombres más que mujeres, pero sin duda que ambos tienen el riesgo de padecer. Y bueno, el 90% de los casos de hipertensión son de origen esencial, no tienen un diagnóstico etiológico, tienen un origen multifactorial, pero un 10%, un 5 a 10% tienen otras causas, apnea del sueño, fármacos que puedan estar generando hipertensión, enfermedad renal crónica. Hay pacientes que son diabéticos, hacen enfermedad renal crónica y después de la enfermedad renal hacen hipertensión, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen hipertensión secundaria a la enfermedad renal crónica o pueden tener hipertensión secundaria a una enfermedad renovascular, sobre todo si el paciente es muy joven. Debemos sospechar de esto, ¿sí? Síndrome de Cushing. ¿Quién me puede explicar qué es síndrome de Cushing? Pues es la secreción exacerbada de cortisol, pero pues es patológico. Exactamente, un incremento en la excreción de cortisol, que entre otras muchas condiciones, como puede ser la diabetes, también nos puede llevar a la hipertensión, una hipertensión asociada a frecuencias cardíacas altas y a retención de sodio y de agua, ¿no? Entonces, el síndrome de Cushing por su naturaleza nos lleva hacia a la hipertensión, el feocromocitoma, un tumor productor de catecolaminas, también nos va a llevar a picos de presión alta, pero la característica del feocromocitoma es que son picos. El paciente puede tener cifras de presión normales y de repente hacer un pico de 200 sobre 100 ante un estímulo, ¿sí? Y volver, bueno, en ese pico pues puede tener complicaciones de la crisis hipertensiva y vuelve a regresar a su presión normal, ¿no? Esto se ve principalmente en pacientes jóvenes y esos picos son los característicos. La coartación aórtica es una cardiopatía congénita. El bebé nace con una estrechez en la aorta
ya sea en el callado o en la aorta descendente, y eso incrementa las presiones, las resistencias vasculares, va a generar cambios muy importantes vasculares a nivel de tórax y a nivel cardíaco va a ser como una barrera, una obstrucción que hay que vencer, una resistencia vascular alta que va a generar hipertensión. Y lo más característico de la coartación aórtica, dependiendo del lugar donde se encuentre, pero lo más frecuente es que genere una diferencial de presiones entre el brazo derecho y el brazo izquierdo de más de 20 milímetros de mercurio. Es decir, un brazo está mucho más alto que el otro brazo y también hay diferencial entre los brazos y las piernas. Si tomamos presiones en las piernas es mucho menor que en los brazos. Entonces, estas diferencias de presiones en las extremidades nos hacen sospechar de coartación, además de un soplo aórtico. Y el hipertiroidismo, que también es una condición frecuente, a un incremento del metabolismo va a generar un incremento de la presión arterial. Algo muy frecuente es la apnea del sueño. No recuerdo si ustedes, creo que era el otro equipo que decía, cuando se les sube el muerto, ¿no? Las personas que roncan, que hacen apneas durante el sueño y generan no solo hipertensión, generan arritmias, generan trastornos del ritmo por la hipoxia, y eso puede llevar a muchas condiciones cardiovasculares, incremento de los eventos vasculares cerebrales, incremento de infartos, de muertes súbitas, incremento de hipertensión, descontrol de la hipertensión. Entonces, cuando vean un paciente obeso, pletórico, somnoliento, pues hay que considerar que la apnea del sueño puede ser una causa importante para esta situación. Y bueno, de la hipertensión en general, puede ser sistólica, la podemos clasificar en sistólica o diastólica, ¿no? Hipertensión sistólica es cuando solo se eleva obviamente la sistólica y la diastólica permanece normal. Hipertensión diastólica es cuando la cifra sistólica está normal, pero la diastólica está elevada. Y la convencional que podemos tener sistolo-diastólica. La presión sistólica, la hipertensión sistólica aislada, es una condición frecuente en los extremos de la vida, en los adultos jóvenes antes de los 25 años y en los adultos mayores, mayores de 60 años en promedio, ¿sí? En los jóvenes está relacionada con una sobreactividad del sistema nervioso simpático que genera un incremento de la resistencia vascular y un gasto cardíaco alto. En los adultos mayores, la rigidez viene de la esclerosis de la aorta, ¿sí? Del envejecimiento propio de las arterias. Acuérdense que una cosa es arterioesclerosis y otra cosa es ateroesclerosis. En los adultos mayores existe la arterioesclerosis, que es el envejecimiento propio de las arterias, la rigidez, y se puede agregar la ateroesclerosis. Entonces, en este caso, la aortoesclerosis, que les comentaba que podemos ver en algunas fotografías, simplemente nos habla de un proceso de envejecimiento y de rigidez vascular propios de edad, ¿no? En este caso, esa rigidez vascular, sea sobre actividad del sistema nervioso simpático o por envejecimiento, que nos va a generar el incremento de la presión sistólica. Y en los adultos medios predomina, no significa que todos van a tener esto, ¿no? Pero puede predominar la hipertensión diastólica, donde la obesidad y la condición metabólica puede ser una condición importante, ¿no? Es decir, en la sistólica el problema es dentro de las arterias. En la diastólica son los factores externos, la obesidad, el síndrome metabólico, la alimentación, la retención de sodio, el incremento de volumen, lo que ingiere o el estrés que vive el paciente, porque también el estrés de pronto es un factor muy importante para el incremento de las resistencias sistémicas, ¿sí? Entonces, en estos casos,
El adulto medio, en la mayoría de los casos, es el que presenta hipertensión diastólica. Y bueno, en todo esto, en toda esta condición de cómo se genera la hipertensión, el sistema neuroendocrino, renina, angiotensina, aldosterona es el más importante, pero existen mecanismos agregados, como son a nivel renal, el balance de sodio y agua, lo que se ingiere de sodio en la dieta, los problemas en la falla en la mecánica renal que pueden retener sodio y sal. A nivel neurológico existen receptores, quimioreceptores que son sensibles a la hipoxia y como lo comentábamos en los pacientes obesos con apneas del sueño, esto puede estar alterando continuamente los quimioreceptores e incrementar la liberación de sustancias vasoconstrictoras que van a generar hipertensión. ¿Sí? A nivel vascular, a nivel, la condición de una alteración en los niveles de óxido nítrico, por oxidación, por envejecimiento, los niveles de calcio, o la remodelación vascular por ciertas situaciones como la descarga constante de vasoconstrictores, eso va a afectar también a las resistencias periféricas y los hormonales, el neuroendocrino, el sistema neuroendocrino, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues es para nosotros, los cardiólogos, el punto más importante, el lugar donde actúan la mayoría de los fármacos antihipertensivos y donde hemos estado trabajando para poder comprender qué sucede esto de la hipertensión. Perdón, esta imagen está un poquito borrosa, pero no pude mejorar. Entonces, ustedes recuerdan que el sistema renina-angiotensina-aldosterona básicamente inicia a nivel renal, donde las células yuxtaglomerulares, las células del aparato yuxtaglomerular producen, al detectar una reducción de la perfusión, producen lo que es la renina. La renina tiene el efecto, es una hormona que tiene el efecto de convertir el angiotensinógeno que se produce principalmente en hígado, lo convierte en angiotensina 1, ¿sí? Esta angiotensina 1, por efecto de la enzima convertidora de angiotensina que se produce principalmente en pulmón y en riñón, se va a convertir en angiotensina 2 y esta angiotensina 2 es uno de los más potentes vasoconstrictores que tenemos, ¿sí? Entonces esta angiotensina 2 va a incrementar la actividad simpática, va a estimular la secreción de sustancias vasoconstrictoras, va a estimular la reabsorción de sodio, de cloro y la excreción de potasio para poder retener agua y poder mejorar la presión. A nivel renal, va a hacer que suprarrenal, perdón, va a hacer que se secrete aldosterona, que va a tener un efecto potencializador en cuanto a la retención de sodio y agua. Y a nivel vascular va a generar una vasoconstricción e incremento de la presión sanguínea a nivel de pituitaria, de hipófisis, va a estimular la secreción de hormona antidiurética que nos va a retener agua y a nivel cardíaco aquí no está, pero también a nivel cardíaco va a generar una hiperestimulación de la actividad mecánica que va a llevar a una remodelación cardíaca con hipertrofia y dilatación, ¿sí? Todo esto es un mecanismo que debería retroalimentarse para cuando se detecta que la bulimia ha mejorado, la presión ha mejorado, debería retroalimentarse y cesar. Sin embargo, en la hipertensión se perpetúa este ciclo de hiperestimulación y de liberación de renina, angiotensina. Otra vez se le fue el audio.
Una vez más me sacó. Bueno, ahí estamos otra vez. Sí, doctora. ya está la pantalla. ¿Ya ven la pantalla? Ya. Ok. Bueno, entonces a nivel cardíaco les comento el efecto más importante es la remodelación. El hecho de que genera un crecimiento de los miocitos, el crecimiento del músculo liso vascular y el incremento de colágena, ¿sí? No afecta solo al corazón, afecta a los vasos, afecta al riñón, y eso va a generar un cambio en la estructura que nos va a llevar al daño órgano blanco, ¿sí? Incrementa la agregación plaquetaria también, y genera trombosis. Todos estos efectos de la angiotensina 2 y muchos más son los más importantes para el daño a órgano blanco, ¿sí? Entonces, esto a nivel vascular genera un daño endotelial que nos va a llevar a formación de placas de ateroma también, ¿sí? Va a incrementar la presión, obviamente al incrementar la capa muscular, al incrementar la resistencia vascular periférica, va a elevar la presión arterial y al haber sustancias proinflamatorias, va a haber también aterosclerosis. Entonces, modifica en general vasos, corazón, riñón, cerebro. Y entonces esta angiotensina va a terminar dañando a nivel cerebral, generando eventos vasculares cerebrales, isquémicos o hemorrágicos. A nivel cardíaco va a generar hipertrofia o dilatación que nos lleva a insuficiencia cardíaca. Y a nivel renal genera angiosclerosis y daño a las células directamente, que son lo que hemos comentado, además de los vasos, del incremento de los vasos, de la resistencia en los vasos, lo que nos va a llevar al daño y al continuo cardiovascular que se denomina actualmente, ¿sí? Entonces, angiotensina no solo afecta al corazón, también afecta al riñón y son condiciones que vienen de la mano. La hipertensión con sus factores de riesgo es donde inicia esto, y de ahí viene una serie de cambios de remodelación cardíaca que nos van a llevar a insuficiencia cardíaca y al final a la muerte. Y a nivel renal, igual a disfunción endotelial con albuminuria, proteinuria y enfermedad renal crónica, y al final igual nos llevan a la muerte. Esto llega al punto de la remodelación. A este nivel ya no es reversible. Cuando hay una microalbuminuria, cuando la disfunción endotelial está iniciando, puede revertirse, pero una vez pasando ese límite, ya no hay marcha atrás. Y esto ha sido el punto cardinal para definir cómo los antihipertensivos pueden mejorar esta situación. ¿Qué tan importante es el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Sí? Todos estos estudios que ustedes ven ahí se han dedicado a valorar el impacto de los fármacos antihipertensivos sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo los IECAS y los ARAS, que actúan principalmente sobre esta angiotensina 2, ¿sí? Y principalmente los que están en amarillo han evidenciado que el bloquear la angiotensina en cierto grado puede favorecer, puede mejorar, retornar el continuo cardiovascular en algún momento, ¿sí? De ahí es donde han salido las evidencias de que los IECAS y los ARAS son fármacos nefro y cardioprotectores. Al estudiar directamente su efecto sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y al evidenciar que bajo un bloqueo efectivo de este sistema se puede revertir el daño al endotelio y al músculo cardíaco y al riñón en sí. ¿Vale? Bueno, entonces,
Cuando nosotros vemos ya al paciente por un evento vascular cerebral, un infarto, por una emergencia, urgencia hipertensiva, pues estamos viendo ya solo la punta del iceberg. Nosotros debemos enfocarnos en determinar cuáles son los factores de riesgo que presentan nuestra población. No esperar hasta que sean hipertensos. Hay que empezar a estratificar qué pacientes tienen más riesgo, pueden llegar a ser hipertensos. Desde aquellos que tienen antecedentes familiares de hipertensión, es decir, que hay pacientes que tienen papá y mamá hipertenso y ellos tendrán muy probablemente un 50% de posibilidades de ser hipertensos. Entonces son pacientes ya de alto riesgo. Si además ese paciente que tiene antecedentes de hipertensión familiar tiene una edad avanzada, tiene lípidos altos, tiene obesidad, pues son pacientes de mayor riesgo y que debemos estratificar o empezar a hacer una medicina preventiva con ellos. Porque estos pacientes que tienen factores de riesgo, si no los detectamos, si no los manejamos, avanzarán a una segunda fase de daño asintomático. ¿Cómo podemos? Estos pacientes no van a quejarse en ningún momento, porque esto es subclínico, ¿sí? La microalbuminuria, la hipertrofia ventricular, la disfunción eréctil, el deterioro cognitivo, el daño a la retina, el engrosamiento carotidio, son condiciones que no generan un daño evidente, pero que están ahí, que nos hablan de una progresión. Y ya cuando el paciente llega porque tiene insuficiencia arterial, porque tuvo un evento vascular, porque ya tiene diabetes, porque ya está en falla renal o una cardiopatía isquémica o una insuficiencia cardíaca, pues ahí ya estamos en un punto donde no hay marcha atrás, solamente nos queda controlar las condiciones agregadas. Entonces, ¿cómo vamos a, si se nos fueron los pacientes en el determinar los factores de riesgo, si no nos dimos cuenta qué pacientes tenían factores de riesgo para avanzar a un daño cardiovascular, entonces podemos buscar el daño asintomático, ¿sí? Intencionalmente, si sabemos que un paciente es hipertenso, y queremos buscar el daño asintomático, pues podemos vigilarlo a través de los laboratorios con una creatinina, que no es la primera elección, pero bueno, la creatinina cuando tiene sus elevaciones nos está hablando de un deterioro de la función renal. Es mucho mejor calcular la filtración glomerular, donde sabemos que lo ideal es 90, pero una persona con una filtración glomerular menor de 60 ya nos implica un daño renal, un estadio 2. O bien la depuración de creatinina y de proteínas en orina de 24 horas, eso también nos va a hablar de un deterioro de la función renal, la microalbuminuria en un examen general de orina, y la proteinuria en general, que puede ser mediante la orina de 24 horas, como les comento. Esas condiciones, además en un electrocardiograma podríamos valorar la hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? O con un ecocardiograma, si es que el electro nos arrojara ciertos hallazgos. Y en el interrogatorio en general, ¿no? Sobre la condición clínica del paciente, la disnea, la capacidad cognitiva, la disfunción eréctil, que muchas veces eso no lo hace evidente el paciente, porque piensa que es propio de su edad más que de sus factores de riesgo. Y porque cuando ya el daño está establecido, pues el pronóstico es peor, ¿sí? El daño establecido a nivel cerebral significa un evento vascular cerebral isquémico, hemorrágico o un evento isquémico transitorio, ¿sí? A nivel cardíaco, la más frecuente son la insuficiencia cardíaca, que inclusive puede ser con una FEBI conservada, una fracción de expulsión conservada, y puede ser también la cardiopatía isquémica, infarto, angina, cirugías de revascularización, alguna otra condición. La enfermedad arterial periférica, manifestada por claudicación intermitente, manifestada por insuficiencia arterial, por necrosis del tejido, que nos lleva finalmente a una amputación. Y la enfermedad renal, que ahí ya es evidente el deterioro de la filtración glomerular,
un estadio 3 o 4 y la proteinuria en orina de 24 horas, ¿sí? A nivel de retina, comentábamos que el fondo de ojo es muy necesario. Todo paciente hipertenso es obligado realizarle un fondo de ojo para poder valorar qué tanto daño vascular. Acuérdense que el daño es principalmente vascular y entonces hay pocas arterias que podemos ver desde el exterior del cuerpo, ¿sí? Unas de ellas son las de la retina y otras son las de la carótida. Entonces, por eso a nivel de retina es tan importante valorar qué cambios hay para definir en qué grado de daño vamos. Y bueno, en este caso está la tablita de cuáles serían los datos de daño a órgano subclínico y cuáles son los establecidos. Esto ya lo hemos comentado, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que podríamos valorarlo con un electro, con un eco, es un daño subclínico, pero ya la enfermedad de insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica es un evento ya establecido, ¿sí? El incremento de la íntima carotidia, la elevación de creatinina, la microalbuminuria son daños subclínicos y la enfermedad vascular cerebral, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la nefropatía o la insuficiencia renal ya establecida, la retinopatía, la insuficiencia arterial periférica y la diabetes mellitus ya son daños establecidos que no tienen regreso, ¿sí? ¿Y cómo entonces definimos qué riesgo cardiovascular? Porque acuérdense que la hipertensión lo más importante es cuánto riesgo cardiovascular tiene mi paciente. Es decir, si es hipertenso, ¿qué tanto riesgo de tener un evento vascular cerebral, un infarto, una amputación, una falla renal? ¿Qué tanto puede o qué tan probable es que llegue a ser un evento de este tipo, ¿sí? Eso inicialmente lo calculábamos con Framingham, que a pesar de que es un estudio muy, muy viejo, es muy válido, tiene mucho poder, tiene muchas bases que nos siguen siendo de utilidad hasta la fecha y que no es despreciable el valor que nos da. Entonces, desde Framingham, que es una calculadora un poquito compleja, pero lo podemos utilizar con esta escala, y sin embargo hay muchas otras, ¿sí? La europea, la escala europea, las calculadoras de la AJA, el Globo RISC, que es una calculadora europea, pero que realmente se apega mucho a lo que es nuestra población, es lo que más se asemeja a nuestra población. ¿Por qué? Porque todas estas calculadoras o son europeas o son americanas. En México no tenemos una calculadora de riesgo. Entonces, lo que más se acerca a las condiciones, a determinar las condiciones a nuestra población, es la escala de Globo RISC. Y la más nueva, la que está en boga, la que se está utilizando con más frecuencia es esta, la calculadora de riesgo cardiovascular, que igual es una calculadora europea, pero nos pide ciertos valores en específico, peso, talla, colesterol, presión, tabaquismo, ciertos datos donde nos van a definir en un concepto cualitativo qué riesgo cardiovascular tiene el paciente. No solo es decir, pues porque está gordito creo que tiene alto riesgo, o porque es antecedentes familiares, pues le va a ir mal. No, ya tenemos obligadamente que empezar a estimar el riesgo en cada uno de nuestros pacientes, y entonces una calculadora de riesgo en nuestra consulta es sumamente necesaria. Es muy necesario, pero aún para quienes no pudieran accesar a una calculadora de riesgo, la Sociedad Europea desde el 2013 establece esta tabla de cálculo de riesgo cardiovascular que es muy sencilla. Realmente esto se lo pueden aprender de memoria y con solo ver al paciente pueden calcular el riesgo.
En este caso no da un porcentaje, sino más bien da un valor, una condición de riesgo bajo, de riesgo moderado, de riesgo alto o de riesgo muy alto. En esta tabla nos habla de los valores de presión arterial, además de los factores de riesgo. Y algo muy importante es que un paciente que tiene 1 o 2 factores de riesgo con una presión normal, o un paciente con una hipertensión grado 1, pero sin factores de riesgo, son los únicos que tienen un riesgo bajo. Y creo que ni siquiera los niños se encuentran en esta condición de no tener factores de riesgo. Entonces, realmente la población con un riesgo bajo es mínima, es la menor de la cantidad de las poblaciones. La mayoría de la población se encuentra en un riesgo moderado o alto, donde tener 3 factores de riesgo cardiovascular o tener diabetes ya nos ponen un riesgo alto, ¿sí? Un paciente con diabetes, esto se los comenté ayer, un paciente con diabetes, por el simple hecho de ser diabético, cualquiera que sea la cifra de presión arterial que tenga, ya es un paciente de alto riesgo de eventos cardiovasculares. Aún así tenga 120/80, ya tiene un riesgo moderado a alto de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y si tiene cifras tan altas como un grado 3, pues su riesgo es muy alto. Entonces, esta tabla es así muy fácil, ¿no? Si el paciente tiene diabetes, el riesgo por ende es alto. Si ya tiene un evento vascular establecido, ya tuvo un evento cardíaco, ya tuvo un evento cerebral, ya tiene falla renal, ya tiene daño a órgano blanco, entonces el riesgo es muy alto, muy, muy alto. Ahí no hay vuelta de hoja, sea la presión que sea, el riesgo es muy alto. Si el paciente es diabético, el riesgo es alto. Si el paciente tiene 3 factores de riesgo, el riesgo está entre moderado y alto, dependiendo de las cifras de presión alta. Si el paciente tiene 1 o 2 factores de riesgo, está entre un riesgo leve, moderado y elevado, dependiendo de las cifras de presión arterial. Y al igual que si no tiene factores de riesgo, depende mucho de las cifras de presión arterial que el paciente esté manejando. Entonces, es un cuadro muy, muy útil desde el punto de vista de que nos habla no solo de cifras, sino conjuga los factores de riesgo en general. Bueno, hasta aquí, ¿hay dudas? No, doc. No, No, Doctora. no. ¿Están entendiendo o están dormidos? Porque como apagué mi cámara ya no los veo. Bueno, quité mi barra también. Entonces, ese es un punto muy importante. Esta es una escala, es una gráfica que les voy a estar insistiendo y les voy a estar trabajando con mucha frecuencia. Vamos a estar viendo casos clínicos respecto a esto. Entonces, vayan tomándole mucha atención porque es una calculadora muy rápida, muy fácil de determinar. Y lo necesitan dominar, ¿sí? Bueno, entonces si no tienen preguntas, yo creo que lo vamos a dejar aquí para mañana continuar.